Es la Biblia, amén. La palabra de Dios, la Biblia en Josué capítulo 15. Hoy vamos a ver un solo versículo. Josué capítulo 15, versículo 63. Cuando lo encuentre se pone de pie. Y pues aquí vemos en este texto y otros dos que vamos a ver durante el estudio, cómo los enemigos del cristiano insisten, ¿verdad? Hay una persistencia maligna para los cristianos, hermanos. Siempre el diablo nos quiere destruir. Entonces nosotros debemos de tener también cuidado, ¿verdad? Porque no nos va a destruir si nosotros no le damos la oportunidad. Nosotros somos más que victoriosos, ¿verdad? En Jesucristo, hermanos. Entonces dice Josué capítulo 15, versículo 63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Padre, nosotros te damos gracias por darnos la oportunidad de estar acá esta noche. Y Padre, pues queremos levantar delante de tu trono a la familia Moya, que acaban de perder, Señor, a la hermana, a la esposa y a la madre de esta familia, mi Dios. Sabemos que ella está gozándose en tu presencia, pero nuestros hermanos necesitan fortaleza espiritual, fortaleza emocional, mi Dios, fortaleza física, Padre. Así que en el nombre de Jesús, de tu Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador, oramos para que tú les consueles, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, les ayude a pasar estos momentos tan difíciles, Padre, porque somos humanos. Y aunque ellos te conocen y saben dónde está el alma de su mamá, tienen dolor por la pérdida, Señor, de un ser querido. Oramos para que nos ayudes también aquí en nuestro estudio, en nuestra meditación. Y te pido que edifiques a tu pueblo, que simplemente sea una bendición para mis hermanos y un instrumento en tus manos, Padre, de instrucción y de edificación y de bendición, Señor. Danos crecimiento y madurez espiritual. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Lo he dicho antes, muchas veces lo he repetido, pero es necesario, hermanos, hacerlo una vez más, a manera quizás de recordatorio y de advertencia. Y una de las cosas que más daño causó al pueblo de Israel fue hacer alianza o asociación con pueblos paganos, con gente que en lugar de adorar a Dios, adoraba a los ídolos. En ocasiones los israelitas voluntariamente se mezclaban entre personas idólatras, desobedeciendo abiertamente al mandato del Señor, al mandato de Dios. Otras veces se asociaron por interés o por conveniencia, y vemos en algunos pasajes. En ocasiones, también siendo engañados, hicieron convenio o alianza con gente pagana, como ya lo miramos en uno de los estudios pasados. Pero hubo ocasiones en que los israelitas se asociaron con gente que Dios les había prohibido. Y acuérdense bien que esto les ha traído hasta el día de hoy dolor y sufrimiento, hermanos. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, todos aquellos que nos identificamos como seguidores de Jesucristo, sabemos que Dios tiene mandamientos para cada uno de nosotros. Y entre los muchos que hay es de tener cuidado con las asociaciones con gente que no conoce a Jesucristo. Nos habla también, nos instruye y le habla muy directamente a los solteros, que cuando ellos piensen en llevar, ¿verdad?, a llegar a ese punto del matrimonio, tienen que buscar un cristiano, tienen que buscar un hijo de Dios para que la asociación sea bendecida, porque no la asociación, sino más bien el matrimonio sea bendecido por el Señor. Entonces sabemos que cuando un cristiano, hombre o mujer, desobedece, va a sufrir las consecuencias de su desobediencia.
porque no ha puesto atención a lo que el Señor dice. Y hermano, ¿quién será más sabio, Dios o los seres humanos? Dios, hermano. A veces la gente dice, no, es que en el futuro van a cambiar, se van a convertir. Ellos no tienen ninguna seguridad. Aparte de ello, están violando lo establecido por Dios deliberadamente. Entonces traen consecuencias, y es lo que estaba pasando, o lo que pasó con este pueblo de Israel. Y en ocasiones también echaban el pueblo, pero no todo, o sea, el pueblo pagano. Muchas veces se quedaba entre ellos, y algunas de las veces voluntariamente, y otras veces se quedaba el pueblo pagano entre ellos porque no estaban contando con la ayuda de Dios. Por eso dice que parte del pueblo pagano se quedaba ahí, y muchas veces ellos los dejaban. Y hermano, para ti y para mí, nosotros tenemos que desarraigar o sacar desde abajo todo aquello que nos impide adorar a Dios, hermano. Y con esto me refiero a todo pecado, toda obra carnal. Muchas veces venimos a Jesucristo, pero no nos despojamos completamente del viejo hombre. Y usted y yo no estamos ignorantes, porque ¿qué tanto hace, verdad? Quizás un año y medio por ahí, que estuvimos mirando varios mensajes con ese tema, desvistiéndonos del viejo hombre, ¿se acuerdan? De sacar obras de la carne. Y aún así, es muy posible que algunos de los presentes estén insistiendo en el pecado. Y hermano, el viejo hombre, persiste, insiste en llevar a cabo aquellas cosas que le alimentan, aquellas cosas con las que se goza. Si usted y yo no lo sacamos, hermano, va a destruir parte de nuestra vida. No nos va a dejar adorar a Dios completamente, y no vamos a ser bendecidos como el Señor nos quiere bendecir. El diablo, que usa las cosas de afuera, nos tienta con esas cosas atractivas o agradables delante de nuestros ojos, delante de nuestros deseos. Y los deseos en sí no son malos, los deseos los hacemos malos cuando esos deseos van en contra de lo establecido por Dios. Cuando esos deseos no son santos, ¿verdad? No son limpios, no son puros delante de Dios, ya son malos, y todo eso nos va a traer problemas. Entonces necesitamos sacar todo lo que haya, porque otra vez el enemigo persiste, insiste, nos quiere derrotar, no quiere que nosotros, ¿verdad?, podamos disfrutar de ese compañerismo con Jesucristo. No quiere, los enemigos de nosotros no quieren que nosotros seamos cristianos fructíferos. Nuestros enemigos, ¿verdad?, no quieren que nosotros en realidad disfrutemos esa comunión, ¿verdad?, con el cónyuge, ¿verdad?, con los hijos, con los padres y aún entre hermanos, ¿verdad? El diablo no quiere, es un enemigo grande y poderoso. Y vamos a hablar, ¿verdad?, el próximo domingo, si Dios nos deja llegar allá a las 8:30 de la mañana, vamos a hablar de ese enemigo que nos quiere destruir. Y vamos a ver la manera en que podemos nosotros defendernos. Porque nosotros no tenemos que huirle al diablo, no tenemos que acobardarnos, nosotros tenemos que resistirlo. Pero no en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas el diablo nos destruye, hermana. Entonces necesitamos agarrarnos de 3 cosas que vamos a ver el domingo. Pero ahora, hermano, vemos aquí con el pueblo de Israel algo que nos puede ayudar a nosotros. Entonces, hermano, si tú vas a ser un vencedor, si vas a tener victoria, esa victoria te la va a dar Jesucristo. Si vas a ser derrotado, vas a ser derrotado porque tú lo permitiste, porque tú no tomaste la herramienta necesaria para hacerle frente a los enemigos que nosotros tenemos. Los enemigos, en el caso de Israel, persistieron en habitar con el pueblo de Dios. Desde cuando salieron de Egipto, ¿no iban incrédulos también con el pueblo de Israel? ¿Y no fueron parte de ellos también los que incitaron, los que promovieron cosas contra los líderes también, contra el pueblo de Israel? Si leemos la historia, hermano, no solamente los hombres que salieron de allá, los israelitas, se rebelaron contra estos líderes. También había gente que los estaba provocando. Ahora aquí vemos que el enemigo insistió, ¿verdad?,
porque se quedó dentro del pueblo de Israel, porque no lo sacaron totalmente, como dice aquí en Josué capítulo 15, versículo de 63, porque aquí, si usted lee el contexto, ¿verdad? Aquí se le está dando la tierra, ¿verdad? Están repartiendo la tierra al territorio de Judá. Pero dice acá el 63, dice: más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Note eso, ¿no qué? No pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Ahora, si usted lee Jueces capítulo 1, versículo 8, Jueces, ahí está enseguidita lo de Josué. Bueno, vamos a leer hasta mejor el 21, porque está muy largo el pasaje. Mire el 21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Allá dice que no pudieron arrojarlo, y acá dice simplemente que no lo arrojaron los hijos de Israel. El punto principal aquí es que se quedó gente pagana en medio de ese pueblo, hermano, ¿verdad? Ahora, ellos se juntaron, se mezclaron entre los israelitas. Mire, escuche bien esto. Si Israel hubiese sacado al jebuseo, no hubiese habido mezcla. ¿Por qué no lo pudieron expulsar? ¿Por qué no lo pudieron sacar? Porque no estaban dependiendo de quién. De Dios, estaban dependiendo de ellos mismos. Para ti y para mí, hermano, hermana, si no podemos expulsar algo en nosotros que nos está afectando, hermano, no es por falta de poder de Dios, que Dios nos da el poder, pero es que tú y yo no nos llenamos del poder de Dios para poder arrojar a esos enemigos, hermano, porque el poder ahí está, hermano. Ahora, ¿por qué no tenemos poder? Porque no, ¿qué? Porque no oramos. Y dice bien, no oramos, no buscamos el rostro de Dios, y queremos hacer las cosas en nuestro intelecto, en nuestra mente, en nuestras capacidades naturales con las que llegamos a este mundo. Y a este mundo llegamos con un viejo hombre caído, ese viejo hombre adámico, y ese adámico quiere la carne, quiere el pecado, quiere alimentarse con esas cosas, hermanos, ¿sí o no? Entonces, si usted no saca totalmente aquello que es para usted algo contrario o enemigo suyo que le va a dañar, hermano, es muy posible que por eso usted y yo, porque también soy humano, no estamos teniendo victoria, no estamos disfrutando la vida cristiana, porque se está mezclando. Hay una mezcla ahí, hermanos. Eso fue lo que pasó. Mire Josué 16:10. Otra vez. Aquí está la repartición de la tierra. El territorio dice de Manasés y Efraín. El 16:10. Pero no arrojaron ¿a quién? Al cananeo. Acá en esta parte dice que al jebuseo. Y aquí dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que Israel no tuvo fuerzas suficientes, no lograron expulsar a los cananeos, sino más bien lo hicieron tributarios, o sea, los tomaron, los aceptaron entre ellos, simplemente haciéndoles pagar un tributo o un impuesto. Eso es lo que la palabra tributario. O sea, los dejaron ahí, les vamos a cobrar un impuesto y lo vamos a dejar ahí. Y hermano, cada vez que usted y yo dejamos una obra de la carne ahí, hermano, estamos entrando en un peligro. Porque las obras de la carne son poderosas. ¿Me explico? Nosotros venimos de un mundo caído. Traemos un viejo hombre, quizás los jóvenes no tanto, pero los que ya conocimos a Cristo a cierta edad, llegamos con hábitos fuertes, ya bien arraigados, bien agarrados. Y dejar un poquito, una raíz de esos hábitos, es estarle dando vida a esa obra de la carne. Por eso necesitamos sacarla, ¿qué?
De la raíz totalmente. Porque de lo contrario le estamos dando oportunidad que salte otra vez. Algunos vemos alcohólicos, ¿que no es cierto? Otros quizás drogadictos. Y ahí póngale cualquier cosa. Y métale al chisme, métale a la murmuración, métale a la crítica destructiva, métale a la idolatría, métale a tantas cosas. Entonces, le dejamos una pequeña o una raíz ahí, hay vida ahí todavía. Ellos no lo expulsaron, no lo sacaron totalmente y tuvieron problemas porque otra vez se mezclaron con ellos, se hicieron idólatras, ¿verdad? Hacían tantas cosas, ¿verdad? Que hacían los paganos, ¿verdad? Ahora, ese pueblo pagano se quedó viviendo en Israel, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cuando se quedó este pueblo pagano como los jebuseos y los cananeos con ellos, ¿quién más se quedó con ellos? Los ídolos. ¿O no es cierto? Los ídolos y sus tradiciones paganas. Cuando usted y yo hemos llegado a Jesucristo, necesitamos expulsar todo aquello que tiene que ver con el viejo hombre, que tiene que ver con la carne, hermano. Y ese es un trabajo de toda nuestra vida. No es de que yo voy a decir, ya estuvo. No, mientras estemos aquí, hermano, vamos a tener problemas con ese viejo hombre. Porque ahora usted tiene la antigua y la nueva naturaleza. Y dice Pablo en Gálatas que la nueva naturaleza quiere hacer lo que a Dios le agrada, pero la antigua quiere hacer otra vez lo que nos gustaba a nosotros, a la carnita. Entonces lo que usted y yo alimentemos más, eso es lo que va a tener ¿qué? O quien va a tener el gobierno sobre nosotros. Por eso necesitamos sacar todo aquello, hermano, con lo que llegamos al mundo. Y cosas que hemos agarrado todavía después de conocer a Jesucristo. Porque dejamos unas cosas, pero podemos haber agarrado otras. Quizás ya bajamos los ídolos, ya bajamos las imágenes, ya no somos idólatras de esa manera, pero ahora somos idólatras de otra manera. Y acuérdense que un ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar que Jesucristo debe de tener en nuestro corazón, hermano. Usted y yo podemos ser nuestro propio ídolo. Los hijos pueden ser los ídolos. Los nietos pueden ser los ídolos. Un cónyuge puede ser un ídolo para nosotros. El dinero, el carro, el trabajo, la casa pueden ser nuestros ídolos. Hay que sacar toda la idolatría de nuestra vida, hermanos. Mire, Josué también 17, versículos 12 y 13. Aquí ahora estamos hablando aquí del territorio, aparte de Manasés también, pero mire lo que dice el 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributarios al cananeo, mas no lo arrojaron. 2 veces en estos versículos está que no los arrojaron. Se quedaron ahí entre ellos, otra vez se mezclaron. Hermano, un cristiano no debería asociarse con un incrédulo en un negocio. Si nos apegamos a la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque la persona inconversa va a querer hacer las cosas a su manera, en su viejo hombre. Puede ser trampas, puede ser fraude, puede ser tantas cosas, engaños. El cristiano no. Entonces va a haber choque. O el cristiano va a ceder a las pretensiones del incrédulo, porque muchas veces hay dinero por medio. ¿Y el dinero es qué? Don Señor, dicen. Es bien atractivo. ¿Qué tienes? Un poquito, ¿no, hermano? La Biblia dice que no nos debemos de asociar. Dice que concordia Cristo con Belial. Lea 2 Corintios capítulo 6, ¿no? Y ahí va a encontrar estas cosas. Ahora, fíjese bien que dice, mira, quiero que regreses al 12 de Josué 17. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar los de aquellas ciudades, y el cananeo, nota esa palabra, persistió, insistió, perseveró en quedarse ¿dónde? En aquella tierra. Y luego dice que no pudieron arrojarlos. ¿Quién fue más fuerte? ¿El pueblo pagano o el de Dios aquí? El pagano. ¿Por qué? Porque Israel aquí no estaba dependiendo ¿de quién? Del Señor, hermanos. Porque si ellos dependen totalmente del Señor, el Señor los echa afuera.
Ahora, ¿por qué están estas lecciones aquí? Para ti y para mí, hermano. Para que agarramos lecciones, tomemos lecciones, ¿verdad? De lo que le pasó a ellos. Otra vez que hasta ahora les viene trayendo sufrimiento y dolor. Porque dejaron a su Señor a un lado, dejaron los mandamientos de Dios. Y ellos ya sabían. Y hermano, estos israelitas, en lugar de seguir confiando y dependiendo de la ayuda y fuerza divina, se debilitaron permitiendo que los pueblos inmorales e idólatras se mezclaran entre ellos. En lugar de echar a sus enemigos totalmente fuera de ellos, espiritualmente se debilitaron, y fue de una manera tan grande que llegaron las tentaciones del materialismo, de idolatría, la inmoralidad, y estas les vencieron. ¿Por qué vencen al cristiano, verdad? Como la inmoralidad. El materialismo que estuvimos hablando el domingo por la mañana, fue a las 8:30. ¿Por qué el cristiano se vuelve materialista? ¿Por qué otra vez cae en la idolatría? ¿Por qué entra la inmoralidad? Porque ya, hermano, no dependen de quién, de Dios, sino de ellos mismos. Y hay un gran peligro, hermanos, en tolerar que las obras de la carne gobiernen nuestra vida, hermano. La iglesia, que somos nosotros, no me refiero a otras iglesias, nosotros no debemos de permitir que ninguna fiesta pagana se introduzca en nuestra congregación. Y todo comienza en el hogar, hermanos. Comienza en el hogar. Si usted le da permiso que las fiestas paganas y fiestas hasta satánicas se metan a su hogar, al rato usted las va a querer traer a la iglesia. Y como no se le van a aceptar aquí, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a ir a otra donde le acepten? Y va a preferir estar bien con la gente, con el mundo, con las fiestas de terrenales y satánicas, que con Dios. Piense, allá entra primero y luego se empieza a meter acá. Y es bien astuto el enemigo que nosotros tenemos. Hermano, hay que tener cuidado. ¿Cuántos enemigos tenemos nosotros? ¿Cuántos? 3. Y siempre se nos ha dicho que es el diablo, el mundo y nuestro viejo hombre. Amén. Son los que nos han enseñado. Satanás o adversario. Este diablo desde un principio se declaró el enemigo máximo de la creación de Dios, o sea, el hombre, porque es la máxima creación, los seres humanos. Desde el inicio de la humanidad, Satanás tentó e insistió en hacer caer a Eva en la tentación. ¿Y qué pasó? Lo logró. Y ustedes conocen la historia en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 9. Él insistió, persistió. Fíjense bien que Eva comenzó y le decía, no, pero que Dios dijo. Y el problema es que Eva empezó a hablar con el diablo. No se separó, no le dio un corte luego, sino que el diablo astuto le tiró ¿a dónde? A la mente, seréis como Dios. Y luego de la mente, ¿a dónde pasó? Al corazón, porque dice que codició. Miró que el árbol era ¿qué? Era bueno. Y ahí el diablo tuvo victoria. Porque en lugar de ¿qué? De decir no, de parar la conversación, ese diálogo, ella más bien entró en el diálogo con el diablo. Escuchó la propuesta satánica y ella respondió, ¿verdad? Al engaño. Cayó en el engaño, hermano. Y hermano, usted y yo conocemos a Jesucristo. Quizás algunos conocen mucho la palabra de Dios, pero si no tienes una buena relación con Dios, y estoy hablando de la oración, eres una presa fácil. Soy una presa fácil para el diablo. Porque el puro conocimiento, hermano, sin práctica, es eso, puro conocimiento. ¿Por qué no podemos practicar? Porque no oramos lo suficiente. Podemos tener mucha Biblia, mucho conocimiento, muchos años en Jesucristo, pero si no hay una oración perseverante, no hay una entrega al Señor, ¿verdad? En esa oración no va a haber poder y el diablo nos va a poder hasta engañar, nos va a tirar la cabeza. Va a decir, tú lo puedes,
tú eres grande, tú conoces mucho, tienes mucho tiempo ya de conocer, ¿verdad? Y todo eso, hermano, hay que tener mucho cuidado. Hay que sacar todo eso de la mente, del corazón, de creer que somos algo cuando en realidad no somos nada, hermanos. Nosotros estamos hablando sin Cristo, sin Cristo, hermano. O sea, como nuestra fortaleza, lo tenemos en nuestro corazón, amén, en nuestro Salvador, amén. Pero eso no quiere decir que tengamos el poder ya para hacerle frente. Necesitamos hacerle frente como lo hizo Jesucristo. Fíjense que Satanás directamente trató de hacer caer a Jesús. ¿O no es cierto? Lo tentó ¿cuántas veces? Por lo menos 3 aquí. Porque después lo hizo de otras maneras, usando otra gente, usando los mismos. Pero fíjese bien que Jesús tuvo ataques. Pero 3 veces insistió en hacerlo caer. Persistió. Amén. Persistió. Pero ¿sabe qué, hermano? No lo pudo hacer caer en tentación. Comenzó la primera vez, lo venció el Señor Jesús, pero lo volvió a intentar 3 veces. ¿Logró hacer caer al Señor Jesús? No. ¿Por qué? ¿Qué había hecho el Señor Jesucristo? Había orado. Entonces, como había orado, la palabra de Dios la tenía ahí, hermano. Y usó la palabra de Dios. Porque tú y yo conocemos, los que tenemos años en Cristo, conocemos bastante palabra. Pero en el momento de tentación no nos acordamos de ella. Hasta después que el diablo nos da unas cachetadas, ¿verdad? Hasta como mapeador, llegamos acá. Oh, pero este texto, pues sí, pero ya para qué ya nos dio. Por eso necesitamos andar preparados, hermano. Por eso otra vez la insistencia de orar y orar. Si el Señor Jesucristo oró, hermano, ¿por qué usted y yo no vamos a orar? Y ya vemos cómo Él pudo resistir, porque 3 veces seguía y seguía, ¿verdad? Y resistió el Señor Jesucristo los ataques. Y cuando resistió, dice que lo dejó. En Lucas dice que lo dejó por un tiempo. En Mateo dice nada más que lo dejó, se fue de su presencia. Pero en Lucas dice que por un tiempo. Porque el diablo iba a persistir otra vez. Y él creía que había vencido a Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no. Quien fue derrotado en la cruz del Calvario fue Satanás. El victorioso fue Cristo. Porque ahí se cumplió Génesis 3:15. Que ahí le puso él. ¿Verdad? Entonces, hermano, piense bien. El diablo nos quiere ¿qué? Destruir. Y ya lo vamos a dejar para el próximo domingo, si Dios quiere. Vamos a hablar más de esto. Porque el diablo va a poner tentaciones delante de nuestra vista, hermanos. ¿O no es cierto? Él va a intentar traer y meter malos pensamientos a nuestra mente. Querrá tener conversación y compañerismo con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, hermano. Cuando viene la tentación, ¿qué debemos de hacer rápidamente? Orar. ¿Sí o no? No se quede ahí. ¿Se acuerda de aquel mensaje? Tentado. Huye. Huye de la tentación. ¿Qué hizo José? Huyó. ¿No es cierto? Uy, se alejó. Se fue del lugar. Pero muchos se quedan ahí. El otro enemigo es el mundo. Y hermano, el mundo en el cual vivimos es como un pulpo. El mundo tiene muchos tentáculos y nos quiere atrapar, nos quiere hacer víctimas de él. El mundo tiene vanas atracciones y es usado por Satanás para destruir la vida espiritual de los hijos de Dios. Dios en su palabra nos advierte en lo relacionado a las cosas vanas que ofrece el mundo sin Cristo. ¿Se acuerdan de 1 Juan? Capítulo 2. Vamos allá. Para algunos quizás le van a quitar el polvito allá a la Biblia. Dos, 15 y 16. Y luego después vamos a leer también Santiago. Pero mira lo que dice aquí. ¿No améis a quién?
Al mundo. ¿Quién se enamoró del mundo? Demas. Y como se enamoró del mundo, ¿dejó qué? Las cosas de Dios, hermano. Y el diablo quiere que dejemos, los que estamos sirviendo, el diablo quiere que dejemos las cosas de Dios, quiere que dejemos de servir al Señor, hermano. ¿Y nos va a poner qué? Tentaciones. ¿Qué no ve que muchos dejan de servir a Dios para trabajar un poquito más de tiempo y agarrar más billetes? Algunos dejan de orar, de leer la Biblia, porque ya no lo tienen en el tiempo, porque andan ¿dónde? Trabajando para obtener más ¿qué? Más dineritos. Vamos a aprovechar en este país porque no sabemos cuánto tiempo. Hermano, en este país vamos a estar hasta que Dios quiera. Amén. Ni usted ni yo sabemos, ni las leyes del país saben. Es Dios quien nos tiene acá, hermanos. Y la oración es que es poderosa. Y además donde quiera que estemos, Dios ha prometido no dejarnos y no desampararnos, sino llenar todas nuestras necesidades, hermanos. Amén. Así que hay que confiar en Dios, porque el mundo no nos destruya. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Se acuerdan que humanamente Jesucristo tenía hambre? ¿Sí o no? Y mira aquí, los deseos de la carne. Que el diablo no lo levantó, no lo puso arriba para que viera todo lo que le iba a dar. Los ojos. Y mira, la vanagloria de la vida. Mira, si todo aquello tuviera, dijo Jesucristo, todo eso te voy a dar. Sea la vanidad. El mundo es vanidad. Amén. El mundo es vanidad. Por mucho que la gente sin Cristo lo quieran ver, y muchos cristianos, ¿verdad?, como algo de material para vivir vidas felices y dichosas, no traen felicidad. El único que trae felicidad es Jesucristo. El único que trae gozo en nuestro corazón es el Señor Jesús, hermano. Estas otras cosas son temporales, hermano. Se acaban, se van con el uso del tiempo, ya no están ahí. Es más, si usted depende para su felicidad de un hombre o de una mujer, olvídese, hermano. Porque le puede fallar el hombre o la mujer, o se le puede morir. ¿Y qué va a hacer ahora? Por eso, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. No en las cosas de abajo, en Jesucristo, hermano. Es el único que está ahí con nosotros. Confías en los hombres y cuando tú los ocupas no están ahí. Pues me prometió, pues sí, te prometió. Pero es una distancia muy grande a que te prometió, a que cumpla su promesa. ¿Sí o no? El único que cumple promesa, o sea, tú tienes 100% la seguridad, es el Señor Jesucristo. Promesa de bendición y promesa de disciplina o de castigo si violamos abiertamente su palabra, hermanos. Que muchas veces nosotros nos enfocamos en la pura bendición y qué bueno, pero recuerde lo que hay detrás de violar la palabra de Dios, de desobedecerla, de pisotearla, hermanos. En Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? Oh almas adúlteras. ¿Por qué? ¿Por qué esas almas son adúlteras? Porque no le son fieles ¿a quién? A Dios. La infidelidad es adulterio. En este caso ¿a quién? A Dios. Hermano, tú le eres infiel a la palabra del Señor, ¿verdad? Es otras cosas. Estamos cometiendo adulterio espiritual. Le quitamos o le agregamos a la palabra adulterio espiritual. Amén. La palabra ya está escrita. Ni hay que quitarle, ni hay que añadirle. Pero así dice: oh almas adultas, ¿no sabéis que la amistad del mundo, tú te haces amigo del mundo en lugar de ser amigo de Cristo? ¿Qué? Estamos siendo infieles. Y mire la palabra que usa el Señor. Almas adúlteras. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué nos indica esto? Que aquellas personas que se enamoran del mundo y que en lugar de seguir a Jesucristo siguen al mundo, son enemigos ¿de quién? O sea, contrario a Dios. Y hermanos,
Moisés fue un hombre al cual Satanás quiso atrapar con las riquezas, con la fama, con el poder que le ofrecía el mundo de los egipcios. ¿Lo enredó el mundo vano y pasajero? No. Dice que él prefirió sufrir los vituperios con su pueblo que disfrutar de los deleites temporales del pecado, o sea, en Egipto. ¿Y cuántos cristianos no andan en el mundo? Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Otros los dos pies ya en el mundo. Porque para ir al mundo primero un pie y después el otro. ¿O no es cierto? Haciendo todo lo que hace el mundo. Quiere tener riquezas, quiere tener propiedades, y otra vez las riquezas no son malas, es el amor a esas riquezas. Porque raíz de todos los males, ¿qué? Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. Y hermano, hay que tener cuidado. Moisés tenía su vista enfocada en las cosas celestiales. Por eso él dejó que al mundo, hay un canto que dice, dejo al mundo y sigo a Cristo. Porque el mundo ¿qué? Pasará, mas su amor divino por los siglos durará. ¿Verdad? Y hay que cantarlo acá, es un himno. Algunos de nosotros lo sabemos, los más viejitos. ¿Verdad? Entonces hay que echarle, ¿verdad?, ganas a las cosas espirituales, hermano. Fíjense que las cosas que ofrece este mundo corrupto, vano y pasajero, como el materialismo, la fama, el poder, la vanagloria, los reconocimientos, el gozo pasajero, quieren atrapar al cristiano. Se siente bonito ser famoso, se siente bonito ser reconocido, se siente bonito tener una pacota de dinero, se siente bonito tener lujos, se siente bonito tener carros nuevecitos, se siente bonito tener mucha ropa. Pero sentirse bonito, hacer feliz, es totalmente la otra cara. ¿Cuánta gente millonaria es infeliz? ¿Sí o no? ¿Cuánto cristiano que tiene propiedades anda buscando más y más? Y viven en pleitos ahí entre ellos en las casas. Porque muchas veces lo que produce la riqueza, lo material, son pleitos. A la última uno por un lado, otro por otro, y el que agarra todo eso son los abogados. Y ellos se quedan con que tenía. Sí, tenías. ¿Y el otro enemigo cuál es? Quizás el más fuerte. Yo, el viejo hombre. Porque estas dos cosas, el diablo y el mundo, no nos van a agarrar si usted y yo no se lo permitimos. Amén. Por eso, hermano, a veces la gente cuando cae le anda echando la culpa a otros. Cuando el diablo lo destruye es que, y empieza a echar la culpa a alguien. Cuando el mundo lo agarra es porque, y otra vez a alguien. Hermano, si somos destruidos, lo mencioné al principio y una vez más, es porque nosotros hemos decidido caer derrotados ante los enemigos. Usted y yo lo hicimos, hermano. Ese viejo hombre con el cual hemos nacido, lo conocemos como la carne o el hombre carnal. Y ese viejo hombre ahí está. Llegamos con él y se va a terminar el día que nos vayamos con Cristo. Amén. Usted y yo traíamos pecados ya venía, los hábitos los agarramos después, pero el pecado ya estaba ahí. Todos hemos nacido pecadores. Los hábitos después, a veces con la gente que nos juntamos, con el mundo, con lo que vemos, y el viejo hombre tiende a ir a lo que le agrada. A unos les agrada esta cosa, a otros les agrada el otro. ¿O no es cierto? Entonces, como el diablo anduvo años con nosotros, él tiene una idea, que es lo que nos atrae. Y va a usar el mundo para ponerlo enfrente. ¿Me explico? Si un hermano o una hermana tiene problema con el sexo opuesto, se lo va a poner la tentación por ahí. No tiene problemas con el dinero, tiene problemas con esto. Sabe que con el dinero no lo va a hacer caer, le va a poner esto. Este otro tiene problema con el materialismo, no con lo del sexo opuesto, entonces no va a poner esto aquí, le va a poner el dinerito. Amén. Y al de acá, al que tiene problemas con el sexo opuesto, ve una escoba con vestido y la va a seguir.
porque ese problema es su pecado. Y el de acá, aunque sea cualquier cosita de dinero, lo va a afectar. Mire, y usted sabe que es con lo que batalla, hermano. Yo no lo sé, Dios sí sabe con qué batalla usted. Usted no sabe con qué lucho yo. Dios sabe. Y el diablo tiene cierta idea. Entonces algunos lo destruye con el orgullo. Es cierto. ¿O no es cierto? El orgullito, ¿verdad? Que nos dan una posición, nos dan algo así, empezamos a cultivar. Se nos olvida que servir a Dios, una posición en la iglesia, es para ser siervo de los hermanos. No para que nos reconozcan, no para creer que soy mejor que otros, no para que me exalten, para que me hagan reconocer. No. Hermano, una posición en la iglesia, una posición de honor, es para servir a otros. Pero el orgulloso lo toma por otro lado. Entonces el diablo sabe. Y dice, a este lo va a hacer caer por aquí. Y así, hermano. Entonces usa al mundo. Pero en sí, a nosotros, hermano, fíjese que en el caso de Saúl, este hombre perdió el trono a causa de la envidia y soberbia que tenía ahí en su viejo hombre. Porque no le gustó cuando llegó, cuando venían y oyeron el canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. El orgullo y la envidia lo agarraron y si leemos el contexto, dice que de ahí pensó mal contra David ya. Empezó a tramar cómo matarlo. ¿O no es cierto? Y si tenemos orgullo, soberbia, hermano, vemos a alguien que está prosperando y vamos a buscar la manera de apachurrarlo, de bajarlo. Pues hasta con los comentarios, hermano, con la crítica destructiva. Y así fue destruido Saúl. David sufrió las consecuencias del pecado de la concupiscencia de su carne. Él tenía ese pecado de las concupiscencias. Y usted puede leer 2 Samuel, capítulos 11 al 18, puede leer varios textos, hermano, y se va a dar cuenta que David tenía un montón de mujeres que le llamaban concubinas. Y tuvo varios hijos con ellos, las mujeres. Ese es el problema de él. ¿Y quién le heredó, vamos a decir, ese pecadito? Salomón. Aquel hombre que decía, deleítate joven con la mujer de tu juventud, que siempre te satisfagas con él. Todo el tiempo ahí dice Proverbios. ¿Sí o no? Y después, ¿cuántas mujeres tenía? Hasta la idolatría cayó porque se metió con mujeres paganas. Piense, hermano, piense, el viejo hombre, ¿verdad? Está allí, ahí está, no lo podemos sacar. O sea, las obras de la carne podemos sacarlas, pero no el viejo hombre. Amén. Fíjese, Acán y los suyos murieron a causa de la codicia de Acán. Porque un pecado no solamente destruye a la persona, muchas veces agarra toda la familia, como fue en el caso de Acán. ¿Y por dónde entraron estos pecados? Por ejemplo, el de Saúl, porque también miró, ¿verdad? Que levantaron a David. David miró a Betsabé, bueno, no le puso una mujer fea, le puso una mujer hermosa, dice la Biblia. ¿Sí o no? Acá miró algo que, lo material. O sea, algo que codició, dijo, no, pues es de gran valor. Dice bien. Y luego Judas, fue un hombre cuya carnalidad, su codicia, le llevó al infierno. Ya los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ahí lo menciona, Juan no lo menciona, pero estos evangelistas sí lo hacen. Piensa y verá. Ahora, José, lo mencionamos hace un ratito, él no cayó. En Génesis capítulo 39, usted conoce la historia. La mujer lo persiguió, lo acosó. La mujer andaba todos los días tras de él, hasta que llegó y se desvistió enfrente de él, le quitó la ropa. Pero dice la Biblia que él se fue desnudo, no le dio vergüenza. Pero no pecó ni contra Dios ni contra su amo. Huyó. Estos anteriores no huyeron, se quedaron ahí. ¿Y a quién destruye el diablo? Con las cosas del mundo. A quien se queda ahí, hermanos. Ahí se quedó Eva. Oh, sí, ¿verdad?
Y así nos podemos quedar nosotros, hermano. Cuidado con las miradas entre dos casados, hombre y mujer. Cuidadito. Porque el diablo dice, no pasa nada, todo está bien. Y eso es lo que él quiere hacer creer. Cuidado, hermanos. Cuidadito. Ese antiguo hombre carnal que está en nosotros está rodeado de cosas pecaminosas. El diablo le pone al que fue alcohólico el licorcito, la cerveza ahí. Y de ahí le dice, no mires al vino cuando roje, porque se entra suavemente y después como serpiente morderá. Y dice, no lo veas, aparta tu vista. ¿Sí o no? Si no le va a suceder lo que aquel cristiano allá en Tijuana, que como ahí en el, ¿cómo se llama? Estaba en el Uruapan, sin comercial, pues las carnitas traían su orines del diablo. ¿Saben lo que es ya? Chachele, pues. Y pues era gratis, pues. Se la empinó. Mírenlo después. Anda, aparta los caminos, anda de iglesias así y demás. Pero se avienta a la social. Y no a la social, sino se echas otras, porque después de una viene otra. ¿O no es cierto? Y al rato hay, pastor, que yo voy a su iglesia. Nos da risa, pero podemos caer, hermano, cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo que se usa tanto así en los lugares de trabajo? ¿Sí o no? Y otras cosas que hay de drogas. Huye de hermano, huye de hermana, porque en los lugares de trabajo de mujeres también hay todo eso. ¿Amén? ¿Qué es lo que se usa en este país? Muchas veces, malas compañías para hombres y para mujeres. ¿O no es cierto? No seas tan fanático, hombre. Y el diablo empieza a meter en la mente y luego baja el corazón. Piensen, hermano, el diablo nos quiere destruir. Tiene el mundo y le tira a ese viejo hombre, porque él sabe que el viejo hombre es fácil de engañar si ese viejo hombre no tiene una relación bien con Jesucristo, hermano. ¿Cuántas veces no se nos ha dicho que debemos de orar? Y quizás oramos un día, 2 días, 3 días y después. ¿Sí o no? Pasamos más horas en el televisión sota, aquella grandota, ¿verdad? En el ojo satánico, ¿verdad? Más tiempo ahí. Y ahí en el mundial, los juegos, ahí están, a ver a qué hora van a jugar y todo eso. Quizás ya están hasta preparados algunos, ¿no? Dónde van a ver y todo eso. Quizás no les gusta el fútbol, pero ven otras cosas. Porque hasta las noticias, si no son controladas, nos afectan la relación con Dios. Hay gente que lee todo el periódico. Yo me encuentro un pastor de vez en cuando en una parte. Yo no me lo encuentro leyendo la Biblia. Y a lo mejor ya leyó, la va a leer después. Pero las veces que yo lo he mirado, nunca lo he visto con la Biblia. ¿Qué tiene en sus manos? El periódico. ¿Es bueno cuando se da la noticia? Sí. Pero no hay que abusar, porque nos están robando el tiempo. ¿Para qué? Para alimentarnos a nosotros mismos, hermano. Y el primero que se tiene que alimentar es el pastor. El problema es que a veces están alimentando al rebaño y ellos nos alimentan, llega el tentador y se acabó. El materialismo, el sexo opuesto y la soberbia es lo que destruye a un líder espiritual. Y el líder espiritual puede andar materializado y ni se da cuenta, no quiere. ¿Por qué? Porque tiene ya la mente ya, ¿cómo se llama? Cauterizada. Soberbio, antiguo, pero no se da cuenta porque la soberbia lo tiene así igual que Nabucodonosor. Dios le mandó mensaje por medio de Daniel, pero no hizo caso. Hasta que lo dejó, vea que la mente no pensaba, lo dejó como un animal, hasta después reaccionó. Entonces sí dijo el Dios de Daniel. Y le regresó todo Dios. Pero mire hermano, la soberbia, la altivez a veces le gana a la persona.
A veces agarramos cierta posición en la iglesia y ya no permitimos que nadie nos llame la atención. Y si nos llama la atención ya nos enojamos y hasta nos queremos ir de la iglesia y no saben ni cómo están otras iglesias por ahí. ¿Sí o no? Hermano, hay que tener cuidado porque si no somos destruidos es porque no hemos cortado totalmente desde raíz las obras de la carne, hermano. ¿Me explico? ¿Qué pasó con los israelitas? ¿No sacaron todo el pueblo por los paganos? Y hermano, si tú has caído, si yo he caído en la tentación, es porque no hemos sacado el pecado, la carne, desde la raíz. Amén, hermano. Amén. Y hermano, no le andes echando la culpa a otros. No le andemos echando la culpa a otros. Es que me provocó. Y el que provoca no tiene nada. El que cae en la provocación, con ese va a tratar Dios. Y ese es el que va a sufrir, el que cae en la provocación. ¿O no es cierto? Agarren los equipos a veces. Ya saben que ciertos jugadores tienen un pero bien fuerte, ¿verdad? Los andan provocando hasta que reaccionan. Tarjeta roja. Y el otro sigue jugando. El que provocó. ¿O no es cierto, hermano? Piénsele, hermano. Si usted cae, si yo caigo, no le estemos echando la culpa a otros. Por tu culpa. Agarra haciendo berrinche, enojado y todo eso. Es que tú me provocas. No, usted reaccionó porque no andaba en el espíritu. Porque si andamos en el espíritu, el dominio propio es parte del fruto del espíritu. ¿Sí o no? Es que estos niños, tú no sabes cómo me provocas. Tú no estás aquí, tú no. Pero ahí está Dios y ahí está el Espíritu Santo con usted, hermana. ¿Sí o no? No hay aménes, pero no le hace. Hermano, nosotros no debemos de obedecer la palabra de Dios a medias. Debemos de esforzarnos en cumplir totalmente con lo que Dios nos dice en su palabra. Obediencia a medias, ¿qué es? Desobediencia. Amén. Eso le pasó a Saúl. Acuérdese. Dios le dijo que acabara con todo y él con una parte nada más. Porque altivo y soberbio. Ahí está. Otra vez. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, hermano, hay que obedecer totalmente a la palabra de Dios. Y cuando nos llame la atención, cuando le llame la atención a usted, mi hermano, mi hermana, aguante porque es por su bien. Porque aquí estamos gente con tiempo en Cristo ya. Y que vemos muchas cosas que han afectado a otros cristianos. Y prevenimos para que usted no vaya a caer en lo mismo. Amén. Porque aquellos están sufriendo y de seguro que usted también va a sufrir. Y no diga, no, a mí no me va a suceder eso. No, hermano. Mire, mi mamá decía que caía más pronto un hablador que ¿qué? Y es cierto. Sí, es cierto. A veces hablamos tanto y el diablo nos agarra con nuestras palabras. Sí. Los que hablan mucho están más propensos para pecar. Hablan tanto que no tienen control de lo que están diciendo. Y ya cuando acordó ya ofendió, ya lastimó, y ya luego después, pues no me acordaba. Yo no me acuerdo que dije eso. Pues lo dijo. A veces con ganas de traer este aparatito siempre uno aquí. ¿O no es cierto? ¿Qué dice Josué 16:15-63? Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. 16:10, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. 17:12, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra,
Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributarios al cananeo, mas no lo arrojaron. Insistieron. Y mira, hermano, si nosotros fuéramos tan persistentes o insistentes como el viejo hombre para hacer el mal, no, hombre, hermano, estuviéramos bien llenos del Espíritu Santo. O sea, persistentes en las cosas espirituales, en la oración. Amén. Orar y orar, pues no ve nada, pero hay que seguir orando. Veo, no, casi no sucede. Usted siga orando. Pero yo no veo que se van a convertir. Usted siga orando por la conversión de esa gente sin Cristo. Amén. Pero yo no veo a veces los cristianos, pues los veo muy fríos. Yo voy a seguir predicando. Amén. Porque se enoja este que el otro, y que yo voy a seguir predicando aunque se enoje, porque yo no le estoy para agradecer, ¿cómo se dice? Para ser grato delante de la gente, sino delante de Dios, hermano. Amén. Y le vamos a nombrar pecado al pecado. Amén. Y soberbia a la soberbia, altivez a la altivez, idólatra a la idolatría y todas esas cosas, hermano. Amén. Amén, mis hermanos. Y aquí somos un cuerpo en Cristo. Y tenemos una cabeza que es Jesucristo. Y de ahí para abajo el Señor tiene sus líderes. Amén, hermano, hermana. Y cada quien, si nosotros somos sumisos a la cabeza que es Jesucristo, vamos a estar sujetos a quien está sobre nosotros, hermano. Es una mentira cuando ya estoy sujeto a Cristo, cuando usted es un rebelde con sus líderes. ¿Sí me explico, no? Cuando usted está sujeto a Cristo, que es la cabeza, usted se va a sujetar a los líderes quienes están en autoridad sobre usted. No le dé oportunidad al diablo porque lo va a destruir. Y si no lo destruye aquí, lo va a destruir en otra parte, hermano. Así que hay que echar totalmente el enemigo en nosotros, hermano, o sea, el pecado. Hay que echarlo. Usted sabe cuál es su pecado, cuál es la obra carnal o obras carnales que dominan en su vida. Échelos fuera. No haga asociación o alianza con gente incrédula. Y no caiga en la persistencia o insistencia de nuestros enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos? 3. Y no es usted, ni soy yo su enemigo, hermano. El enemigo es el diablo, es el mundo y el viejo hombre, el tuyo y el mío. Amén. Pero aquí no debemos de ser enemigos unos con otros. La guerra no es con nosotros. Pablo lo dice en Efesios. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Potestades y autoridades. Amén. Con huestes espirituales de demonios en legiones celestes. Esa es la lucha. Entre nosotros no debe haber guerra. Porque si hay guerra entre nosotros, hermano, hay un problema allá en nuestro corazón. La guerra es contra nuestros enemigos. Somos un ejército. El ejército de Jesucristo, hermano. Amén. Y ya el diablo es astuto, es fuerte. No le andemos dando ayuda al diablo. Estamos del lado de los hermanos. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor Jesucristo, le damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de reunirnos y porque nos dio esa oportunidad de escuchar su palabra sobre este mensaje, Señor. Podemos decir de luz amarilla o de advertencia. Porque los enemigos que los cristianos tenemos persisten. Y el enemigo más grande que tenemos es nuestro propio yo. Va a insistir, va a perseverar, va a querer hacer las cosas que le agradan al pecado. El pecado lo quiere nuestro viejo hombre. Ayúdanos a decirle no, a huir de aquellas cosas que rompen nuestra relación contigo, Padre Celestial, de aquellas cosas que dañan nuestra vida y de los seres que nos aman y a los cuales amamos. Y ayúdanos a llenarnos de su Santo Espíritu para poder sacar cualquier cosa que está controlando nuestra mente, nuestro corazón y en sí nuestra vida. Nosotros no sabemos ni conocemos el corazón de ninguno de sus hermanos, pero usted sí lo conoce. Usted conoce nuestro levantar, nuestro caminar y nuestro acostar. Usted sabe, Señor, en qué andamos, Señor. Si andamos en el Espíritu o en la carne.
allá afuera, mi Dios. Ayúdanos a andar en el Espíritu. Por eso necesitamos que ponga en nuestro corazón ese deseo de orar más y más y más, de leer tu palabra más y más y más, y ser mejores siervos tuyos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos a cuidarnos, a protegernos unos a otros, Señor, de la murmuración, Señor, de la crítica destructiva y del chisme, Señor. Ayúdanos a protegernos como un solo cuerpo en Cristo que somos. Bendice a mis hermanos, bendice al dador alegre. Mi pregunta para usted que está aquí: todos estamos acá seguros que somos salvos, que tenemos la seguridad de irnos al cielo cuando muramos, cuando físicamente muramos. ¿Puedo ver su mano en alto? Así que ya tiene a Cristo en su corazón. ¿Puedo ver su mano haciendo más alto que pueda? Todos sus ojos cerrados. Mantenga su mano ahí para ver. Puedes bajar tu mano. Mira, Cristo te quiere salvar, pero para ello tú tienes que abrir tu corazón. Tienes que decirle unas palabras a Jesucristo. Y la primera es pedirle perdón. Y después aceptar a Cristo como tu Salvador. ¿Quieres que Cristo venga a tu corazón y que te salve? Di así, mira. Di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso en este momento me arrepiento de todos mis pecados, los cuales tú conoces, y te pido que los laves con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y en este instante te invito a entrar en mi corazón y te acepto por fe como mi Salvador personal. Confío en ti para cuando yo muera lleves mi alma al cielo contigo. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto por mí. Amén. Nadie mirando, por favor. ¿Alguien repitió esta oración? ¿Puedo ver su mano hacia adelante? Bien, Señor Jesucristo, bendice al dador alegre, en Jesucristo tu Hijo amado. Te pedimos, Padre Celestial, estas cosas. Amén. Así, hermano, vamos a